Hoy, en tu pregunta, vamos a hablar del síntoma físico y de cómo abordarlo en una sesión. He recibido varias preguntas que me hablan sobre diferentes síntomas y he querido hacer esta respuesta genérica porque al final todos los síntomas vamos a tratarlos de la misma manera. ¿Qué queremos o cuál es nuestro objetivo cuando tratamos un síntoma? Nuestro objetivo es no sanar el síntoma, no que desaparezca el síntoma, sino comprender el mensaje que ese síntoma nos está intentando transmitir a nivel emocional. ¿Qué significa esto? Cada vez está más estudiado y más comprobado que todo síntoma o toda enfermedad tiene un factor psicosomático, es decir, psicológico y emocional. Nos vamos a centrar en este factor emocional. El síntoma nos está hablando de que hay una incoherencia interna en nuestro mundo emocional. Descubrir esa incoherencia interna y aprender a verla de una manera diferente para poder gestionarla de forma más efectiva será el objetivo. Entonces, fijaros, no se trata de hacer nada diferente de una consulta con cualquier otro motivo, sino que el síntoma físico va a ser la puerta que vamos a utilizar de entrada hacia nuestro inconsciente para sacar a la luz algo que tenemos muy guardado, muy escondido, que hemos reprimido de una manera muy fuerte. ¿Y por qué digo que hemos reprimido de una manera muy fuerte? Porque al final la respuesta la ha dado el cuerpo. Cuando llegamos ya a ese punto en el que la respuesta me la da el cuerpo, es porque es un conflicto que yo tengo muy, muy escondido. Y nos va a suponer un trabajo el sacarlo a la luz, pero va a ser muy bonito por fin poder ponerlo sobre la mesa porque es lo que está deseando toda nuestra alma, toda nuestra psique. Por eso el síntoma físico viene a transformarnos, viene a darnos otra lectura, siempre desde ese factor emocional del que estoy hablando. Otra lectura de nuestra vida y de lo que está ocurriendo. Nos requiere y nos está pidiendo un cambio. El primer paso, entonces, fundamental para poder tratar un síntoma en consulta es cambiar nuestra percepción de la enfermedad o del síntoma. No es un enemigo, no es algo que venga a fastidiarnos la vida, no es algo externo sobre lo que no podemos hacer nada, sino que aparte de todos los tratamientos médicos, evidentemente, y de todo lo externo que queramos hacer, que es necesario, también podemos hacer algo, porque el síntoma o la enfermedad nos está dando un mensaje y podemos verlo como esa oportunidad para salir de esa incoherencia y empezar a transformar ese cachito de vida que el síntoma nos está pidiendo a gritos que transformemos. También tenemos que tener en cuenta que a veces los síntomas nos sirven para ejercer conductas, para ejercer acciones que de otra manera no nos atreveríamos. Por ejemplo, para quitarnos responsabilidades. Yo en mi día a día no sé cómo dejar de hacer ciertas cosas y de repente el síntoma me proporciona el dejar de hacer algo que estaba deseando dejar de hacer. Esto también hay que tenerlo en cuenta. O me proporcionan el cuidado de alguien que yo estaba deseando que me empezara a cuidar. Recuerdo el caso de una mujer que tenía un síntoma y que me decía, es que desde que estoy así, pues es que mi madre me cuida. Lo que nunca jamás había hecho por mí, es que mi madre me está cuidando. Y eso fue una resistencia muy grande para indagar sobre el estrés emocional que había detrás, porque estaba consiguiendo que mamá estuviera y la cuidara, que era lo que ella quería desde siempre. Entonces también hay que tener muy en cuenta que va a haber ciertas resistencias a esos beneficios secundarios, dejar de tenerlos y podemos indagar y podemos meternos ahí y hacerlo consciente para poder avanzar y para poder hacer ese paso que el síntoma nos está pidiendo a gritos que por fin hagamos. Y por último, algo que quiero recalcar es que
el conflicto asociado a cada síntoma es particular de cada uno, de cómo nuestro inconsciente ha enlazado nuestra manera de percibir el mundo y de dar esa solución a nivel corporal. ¿Qué significa esto? Que pueden venir 12 personas con un dolor de rodilla y para cada una el conflicto será suyo, específico, relacionado con su manera de ver el mundo y de cómo el inconsciente interpreta y percibe esa manera de ver el mundo. Nuestro trabajo en consulta va a ser desenmascarar ese mensaje a través de comprender las asociaciones que el inconsciente hace para llegar a esa solución. Y de la misma manera, un conflicto puede estar asociado a muchos síntomas. Lo que es importante es conocernos siempre a nosotros mismos y saber cuál ha sido la respuesta de mi inconsciente hacia esa incoherencia. Y eso es lo que vamos a hacer en consulta. Muchas gracias por estas preguntas. Espero que quede claro cómo se trata ahora un síntoma en una sesión. Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles.